Bienvenidos de nuevo a Análisis de Partituras. En esta ocasión vamos a analizar la invención número 5 de Johann Sebastian Bach. Quiero decir que aunque vamos a analizar las 15 en los próximos vídeos, he decidido empezar por la 5 porque es de las más cerradas formalmente, como podrás comprobar a lo largo del vídeo. Y esto es fundamental para el aprendizaje, así que sin más preámbulos que el 5, empezamos. Al comenzar a analizar una invención, el primer paso es identificar el motivo. Nosotros vamos con ventaja porque el motivo ya sabemos cuál es, puesto que ya analizamos los motivos de las 15 invenciones en un vídeo anterior que te recomiendo que veas si aún no lo has hecho. Te lo dejo por aquí arriba en una tarjeta. Pero vale, supongamos que no tenemos esa ventaja. ¿Cómo se identifica el motivo? Pues es tan sencillo como leer la partitura y prestar especial atención a aquello que se repite y ver cómo se repite. Al cabo de unas 2 o 3 lecturas completas, seguro que serás capaz de identificar todo aquello cuya repetición es más o menos literal. Es decir, un fragmento, no una célula, sino un fragmento, una frase con entidad propia, que es repetido quizá con alguna mutación propia de un cambio de tonalidad, pero que en esencia es lo mismo. A veces no aparece completo, le falta una nota al final o al principio, pero no deja de ser lo mismo. Por tanto, la conclusión a la que llegaríamos es la que veis en pantalla. En verde tenemos el motivo, que vemos que siempre que aparece lo hace en su totalidad, con una salvedad, y es que en la reexposición el tercer compás del motivo es secuenciado por necesidades cadenciales y pasa de durar 4 compases a durar 5. ¿Por qué es la invención 5? No es por eso. En rojo tenemos el contramotivo. ¿Cómo identificamos el contramotivo? Pues básicamente igual que el motivo, solo que el contramotivo aparece acompañando, complementando, etcétera, al motivo. Y sobre todo porque suele aparecer después. Pero en este caso podemos ver que su primera aparición es simultánea al motivo, aunque también podemos apreciar que en su primera aparición al contramotivo parece faltarle un fragmento, que sí aparece en todas las demás veces que aparece el contramotivo. Se ve claramente también cuál es la razón por la que falta ese fragmento en la primera aparición del contramotivo. Y esa razón es doble. El salto de octava establece plenamente el centro tonal y además permite que lo primero que se presenta sea el motivo, dado que al ser un motivo de 4 compases quizás se haría muy larga la exposición. Por eso son presentados motivo y contramotivo a la vez, pero suprimiendo la primera blanca del contramotivo, para que lo primero que se escucha sea el motivo. De manera que esto nos deja la siguiente estructura. Tenemos la exposición, compases 1 al 8, al igual que en la fuga, la exposición concluye cuando el motivo es presentado en todas las voces o partes. Como en este caso tenemos 2 voces solo, pues solo se presentan 2. La segunda vez es presentado a la quinta, el motivo me refiero, pero en una octava inferior. Después tenemos el primer episodio entre los compases 9 y 11. En el compás 12 comienza la sección 2, que funciona como un desarrollo y las partes invierten su contenido, proceso que se denomina trocado. La primera vez que se presenta el motivo lo hace en do menor, que sería el sexto grado o el relativo menor de la tonalidad principal, que es mi bemol mayor. Y la segunda vez que se presenta está en fa menor, que sería el segundo grado. Este proceso modulante por el círculo de quintas nos lleva al episodio 2, en el compás 20, en la tonalidad de si bemol menor, que sería con respecto a la tonalidad principal el quinto menor, aunque ya veremos más adelante que no es tan menor. Después tenemos 2 episodios más de 2 compases de duración cada uno y la reexposición, que ahora tanto el motivo como el contramotivo duran 5 compases. Y finalmente un compás final con una cadencia. Fíjate en la simetría. Sección 1, 4 compases más 4 compases más 3 compases, que dan un total de 11 compases. Sección 2, 4 más 4 más 3, que vuelven a dar 11.
Y la sección 3, si contamos los 2 episodios previos a la reexposición como parte de la tercera sección, volveríamos a tener 2 más 2, que son 4, más 5, porque ahora tiene el motivo y el contramotivo duran un compás más, serían 5 en vez de 4, más 1, quedarían 10. Es decir, la sección 1 y 2 son en duración idénticas y los 2 episodios previos a la reexposición hacen que la duración sea equilibrada con la sección 3, con la reexposición. Ahora vamos a ver de dónde sale el resto del material, lo que queda en blanco. En el episodio 1 la parte superior toma el primer compás del motivo, que más bien en este caso concreto es un tema, toma la cabeza de este tema y en desarrollo secuencial va ascendiendo por segundas mientras la voz inferior hace lo propio pero con material del contramotivo. Vamos a escuchar este primer episodio completo. En el episodio 2 se cambian los papeles y el material del contramotivo pasa a la voz superior y el del motivo a la inferior. Además, el material del contramotivo es ahora desarrollado secuencialmente saltando por el círculo de quintas, mientras que el material del motivo, en vez de ascender, desciende por segundas. En el episodio 3, el desarrollo secuencial con material del motivo vuelve a proceder por segunda ascendente y las secuencias con material del contramotivo descienden por terceras. En el episodio 4 vuelve a aparecer el motivo en su tonalidad original, pero en la parte inferior e interrumpido, creando una sensación de falsa reexposición. La parte superior basa su contenido en el contramotivo. Bueno, vamos ahora con el análisis armónico. Estamos en tonalidad de mi bemol mayor, empezamos el primer compás con un acorde de tónica, como no podía ser de otra forma. En el cuarto pulso tenemos una subdominante en primera inversión, es decir, la bemol, do, mi bemol. En el siguiente compás tenemos una subdominante en segundo grado que aparece en primera inversión. En el tercer pulso estado fundamental y aparece la séptima. Y en el cuarto pulso tendríamos una dominante en primera inversión. En el compás 3 caeríamos en una tónica. En el segundo pulso tendríamos una dominante a la que le aparece la séptima después. Y en el tercer y cuarto tiempo tendríamos una tónica en segunda inversión. En el compás 4, el que cierra el motivo, tendríamos una tónica en primera inversión que la cogemos como subdominante de si bemol mayor. Y entonces en el tercer tiempo tendríamos una subdominante segundo grado con séptima de si bemol mayor. Una dominante en primera inversión a la que le aparece la séptima y caeríamos en el compás 5 en una tónica ya de si bemol mayor. Ya estaríamos en si bemol mayor. Entonces la armonía es prácticamente la misma que la de los compases 1 y 4, puesto que es lo mismo, solo que está transportado. De manera que en el compás 5 tendríamos tónica, subdominante, el 6 subdominante segundo grado, aparece la séptima. Dominante, tónica, dominante con séptima, después aparece en tercera inversión y en el tercer y cuarto tiempo del compás 7 tenemos una dominante de la subdominante en primera inversión que la tomamos de nuevo como dominante de mi bemol mayor a la que le aparece la séptima y caeríamos en el compás 8 en una dominante a la que le vuelve a aparecer la séptima en la cuarta corchea. En el tercer pulso tendríamos una subdominante segundo grado con séptima y en el cuarto pulso tendríamos una dominante a la que le aparece la séptima y estaría en tercera inversión. Ahora vamos a proceder a escuchar la armonía de esta exposición. Diantres, en verso parece que vuelvo a hablar. Aprovecharé esta interrupción para pedir a vuestra merced que se suscriba a este canal. De manera que
caemos en el compás 9, en tónica, en primera inversión. En el tercer pulso tendríamos una dominante con séptima de la subdominante, porque aparece un re bemol que genera tensión hacia el do. Después tendríamos en el cuarto pulso una subdominante en sexto grado. En el compás 10 empezaríamos con una subdominante propia. En el tercer pulso volvería a aparecer un segundo grado con séptima con función de subdominante, que iría a una dominante tachada porque es un séptimo grado, que en el compás 11 comienza ya como una dominante propia con su fundamental. Después aparece ahí la séptima, que vuelve a resolver abajo en el sol, pero claro, cuando resuelve en el sol está sonando con un fa que nos hace forzosamente verlo como un tercero con séptima. Y en el cuarto pulso tendríamos una tónica que va hacia el compás 12, hacia un sexto, que ese sexto ya lo tomamos como tónica de do menor. Y ya una vez que estamos en do menor, la armonía es la misma, solo que adaptada a la tonalidad menor. Es decir, tenemos tónica, después una subdominante. Recordamos que antes estaba en subdominante en primera inversión, ahora está en estado fundamental porque están las partes invertidas. En el compás 13 tenemos una subdominante en segundo grado, tenemos una dominante en el cuarto pulso. En el compás 14 tenemos una tónica, aparece un quinto menor, antes era una dominante, ahora es un quinto menor. Después tenemos en el tercer y cuarto pulso tenemos una dominante de la subdominante en primera inversión. Y en el compás 15, esa dominante de la subdominante lo tomamos como pivote para modular a fa menor. Y entonces en fa menor lo veríamos simplemente como una dominante con séptima. En el tercer pulso volvemos a tener la cadencia, segundo grado con séptima, función de subdominante, dominante con séptima en el cuarto. En el compás 16 entramos en tónica ya en fa menor. Después tenemos una subdominante en primera inversión de nuevo, subdominante segundo grado en primera inversión, aparece la séptima en el tercer pulso de ese compás, dominante en el cuarto pulso en primera inversión. En el compás 18 tenemos una tónica, volvemos a tener el quinto menor en el segundo tiempo, dominante de subdominante con segunda inversión, y entramos en el compás 19 con dominante de subdominante en primera inversión, a la que aparece la séptima después al final, en la cuarta corchea, y este lo tomamos como pivote para irnos a si bemol menor, perdón. Entonces tenemos dominante en primera inversión, que aparece la séptima después, del compás, en el pulso 3 y cuarto tenemos una subdominante segundo grado con séptima y dominante en primera inversión, que le aparece la séptima. En el compás 20 tenemos una tónica ya propiamente en si bemol menor, a la que en el tercer pulso le aparece la séptima, y en el cuarto tenemos una subdominante prestada del modo mayor. Porque realmente lo que está utilizando en ese episodio no es tanto la tonalidad de si bemol menor, sino la tonalidad de si bemol dórico, que es menor, puesto que su mediante, su tercera es menor, pero el sexto grado está elevado. De hecho, no aparece ningún sol bemol. Por lo tanto, está utilizando el modo dórico. Lo cual quiere decir que llegamos al compás 21, tenemos un séptimo grado, ¿vale? Que sería la bemol, do, mi bemol. Después le aparece la séptima, aparece en primera inversión, tenemos en el cuarto pulso un tercero, y ese tercero lo tomamos como sexto de fa menor. En el compás 22 tenemos una subdominante en segundo grado al que le aparece una séptima. En el cuarto pulso tenemos una dominante, aparece el mi be cuadro, y caemos en una tónica en el compás 23 que dura hasta el tercer pulso. En el cuarto pulso tendríamos un sexto en primera inversión, y en el compás 24 cae una subdominante hasta el tercer pulso, y en el cuarto pulso tenemos un séptimo que ya lo tomaríamos como tónica en primera inversión de mi bemol mayor. Y aquí quiero decir una cosa. Da la sensación, quiero decir, la forma correcta de verlo depende. La forma correcta de verlo depende. Porque si atendemos a lo que está pasando en la parte superior, podemos ver que está en la bemol mayor, y entonces tendría sentido, compartiría la misma armonía. Es decir, tendríamos una tónica en la bemol mayor, una subdominante que sería re bemol fa, la bemol que sería una subdominante en primera inversión,
Y en el compás 24 tendríamos una subdominante que sería un segundo, e iría una dominante que sería dominante de la bemol mayor. Es decir, eso sería lo que caería. ¿Qué es lo que pasa? Que en el compás 23 tenemos un primer acorde que no es un la bemol mayor, sino que claramente es un fa menor, que puede ser simplemente una sustitución del acorde, pero claro, hay que verlo en fa menor porque es lo que está sonando al principio. Aunque claramente aprovecha esa ambigüedad, porque si tú eliminas el primer fa del compás de la parte inferior y eliminas el fa del tercer tiempo, la semicorchea de la parte inferior, podrías verlo claramente como que está en la bemol mayor. De manera que eso simplemente lo dejo ahí. De manera que entramos en el compás 25 y tendríamos una subdominante que dura una corchea. Después tendríamos una tónica. Seguiría siendo el mismo acorde, pero con el re bemol se convierte en una dominante con séptima de la subdominante en primera inversión, que va a una subdominante. Tenemos una subdominante en de segundo grado con función de subdominante en el siguiente compás, en el compás 26. Aparece la séptima en el tercer pulso y tenemos una dominante que ya nos da la entrada perfecta para el compás 27 en la reexposición, repetir la misma armonía que había hecho antes, que es tónica en primera inversión, subdominante en primera inversión, en el compás 28 subdominante segundo grado en primera inversión, en el tercer pulso aparece el estado fundamental y la séptima, en el cuarto pulso tenemos una dominante en primera inversión, en el tercer compás de esta reexposición, es decir, el compás 329, tenemos una tónica, después tenemos la dominante en primera inversión a la que le aparece la séptima y la tónica en segunda inversión. Y aquí viene el compás añadido. ¿Qué es lo que hace? Secuencia, como habíamos dicho, secuencia el compás 3 y en el compás 31 lo hace por salto de cuarta. Es decir, vemos que vuelve a aparecer el re bemol como dominante de subdominante, o dominante con séptima de subdominante, es decir, en el compás 30 tendríamos una tónica, la cuarta corchea sería una dominante con séptima de la subdominante en primera inversión, en la segunda parte del compás tenemos una subdominante que sería un sexto grado, en el compás 31 tendríamos una subdominante que dura hasta el tercer pulso, en el tercer pulso tendríamos una subdominante segundo grado con séptima y en el cuarto una dominante en primera inversión que le aparece después la séptima y llegamos al compás 32 en tónica que después aparece en primera inversión y en el segundo pulso tendríamos una subdominante segundo grado en primera inversión y dominante que cae en tónica con un calderón. Y hemos terminado. ¿O no? Sí. La parte armónica la hemos terminado. Bueno, ahora vamos a escuchar la armonía de toda la invención.
Y con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo análisis. Espero que hayas disfrutado el vídeo, que te haya resultado útil. No olvides suscribirte, darle un like, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Deja un comentario si tienes cualquier duda y nos vemos en el próximo análisis.